Hacia el año 1918 van a terminar, ¿no es cierto?, los conflictos definitivos de esta guerra. Hacia el año 19 se va a firmar el Tratado de Versalles, que es el que pone término final a este conflicto. Los países involucrados en este conflicto ya enfrentaban una gran cantidad de dificultades militares y económicas. Sin embargo, la fatiga era más visible en el bando de las potencias centrales. Las potencias centrales eran el Imperio Austrohúngaro y Alemania. La incorporación de Estados Unidos, como ya te mencioné, va a generar, ¿no es cierto?, un desbalance en las fuerzas, en las tropas, y obviamente va a significar el triunfo definitivo de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, con las tremendas, ¿no es cierto?, consecuencias de carácter humana, materiales, pérdidas, ¿no es cierto?, de vidas que se generan en todo conflicto. Vamos a ver lo que genera o lo que provoca un conflicto tan importante como la Primera Guerra Mundial, con tantos enfrentamientos y con tantos países y una gran cantidad de población involucrada. Desde el punto de vista demográfico, la consecuencia demográfica tiene que ver con la población. Por ejemplo, si nosotros miramos cuánta cantidad de personas mueren en estos conflictos, tienen características mundiales precisamente por la pérdida que se generan en la cantidad de personas que están participando en estos conflictos. De esta manera, entonces, nosotros podemos visualizar que la mayor cantidad de pérdidas de personas o de vida se van a dar, ¿no es cierto?, en los distintos bandos. Las potencias centrales, alrededor de 4 millones de personas. Los aliados, ¿no es cierto?, 5 millones de personas. Por este motivo es que estas guerras tienen tanta implicancia a nivel mundial. Es por la cantidad de personas que mueren y que se ven involucrados en estos conflictos. Desde el punto de vista económico, la guerra significa destrucción material. Por ejemplo, en Francia y Bélgica fueron uno de los países más afectados por los combates, los continuos, ¿no es cierto?, bombardeos de las ciudades. De la misma manera, Rusia y la región fronteriza entre Italia y Austria también se vio devastada desde el punto de vista económico. Muchas tierras antiguamente cultivadas empezaron a ser absolutamente desechadas por la cantidad de combates que se producen sobre ellas. Por lo tanto, no estaban en condiciones de seguir siendo trabajadas desde el punto de vista agrícola. Eso afecta obviamente todo lo que son los campos de cultivo. Los ferrocarriles son absolutamente destruidos y bombardeados. Son uno de los primeros sectores, ¿no es cierto?, que se encargan los ejércitos de destruir para cortar todo tipo de conexión entre los distintos ejércitos. Las carreteras, la infraestructura, los barcos, fábricas, etcétera. Hay una merma generalizada. El tema económico obviamente se ve absolutamente disminuido después de un conflicto. Tanto es así que después de la Primera Guerra Mundial se va a producir una de las grandes crisis económicas que conoce la historia, que se llama la crisis de 1929, asociada principalmente al tema de la reconstrucción en Europa y asociada a la función que Estados Unidos cumplió en ese papel. Otra de las consecuencias que se puede mencionar es la incorporación de la mujer al sistema productivo. Durante el conflicto, obviamente, los hombres se tienen que dedicar a labores propias de la guerra, y en ese sentido va a aparecer la figura de las mujeres. Las mujeres adquieren un protagonismo importantísimo en el mercado laboral. O sea, van a ser ellas las que van a sustentar la economía europea de la época, las que van a ser capaces, ¿no es cierto?, de desarrollar los trabajos en las industrias, en las fábricas. Por lo tanto, a partir de la Primera Guerra Mundial, la incorporación de la mujer en los sistemas laborales y en los sistemas de trabajo va a ser de vital y trascendental importancia para el desarrollo, sobre todo el sistema económico capitalista, que se sustentaba en la fabricación y en el consumo de una serie de productos. Desde el punto de vista político, los 4 imperios existentes antes del final del conflicto, Austria-Hungría, Alemania, Turquía y Rusia, desaparecieron con sus correspondientes casas reinantes, dando lugar a repúblicas. Por ejemplo, en el caso de Rusia se va a producir la revolución bolchevique, que va a terminar finalmente con todo lo que era el tema de Rusia y va a formar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto es un hito importante dentro de la humanidad, porque se va a transformar, ¿no es cierto?, en el nacimiento del primer Estado
comunista. Y ese Estado va a ser el que va a generar después un contrapeso, ¿no es cierto?, contra Estados Unidos, y al final de cuentas se van a transformar en una de las grandes tensiones después durante la Guerra Fría. Aquí, para ir terminando la unidad, tenemos dos imágenes que quiero que estudiemos y que trabajemos muy bien y que las puedas entender. A tu izquierda, tú tienes la imagen de las trincheras, asociadas, ¿no es cierto?, a estos frentes que se producen. Recuerda que la trinchera o la guerra, ¿no es cierto?, de posiciones es la segunda etapa dentro de la guerra. Primero tenemos la guerra de movimientos, la guerra de trinchera o de posiciones y finalmente la crisis hacia 1917. Esas son las trincheras que yo te explicaba. Pasaban largos meses, habitaban esas trincheras esperando el ataque vecino y por lo tanto era una situación de mucha tensión y de mucha complicación. El mapa que se presenta ahí muestra las distintas alianzas. Por ejemplo, la Triple Alianza estaba integrada por las denominadas potencias centrales, el Imperio Austrohúngaro, Italia y Alemania. Y la Triple Entente estaba integrada por Inglaterra, Francia y Rusia. Eso para que tú veas que los países que se enfrentan están muy pegados uno a otro. Por lo tanto, los bombardeos se hicieron muy incesantes entre uno y otro. Aquí te quiero explicar un poco lo que te planteaba anteriormente. Alemania tiene que atacar a dos flancos. Tiene que atacar tanto al lado ruso, es decir, hacia el sector oriental, y también tiene que atacar hacia el sector francés, el sector occidental. Por lo tanto, para Alemania se transforma la Primera Guerra Mundial en una gran prueba para poder determinar cuáles eran sus reales potenciales bélicos. Y aquí, como tú puedes ver, entonces Alemania es derrotada. Cuando sale Rusia del conflicto, ingresa a Estados Unidos y logran derrotar a Alemania. Muy bien, terminamos de esta manera.